Hubo una vez una historia de amor que no duró mucho en tiempos de vida, pero aseguran que fue eterno en cuestiones del corazón. Es una historia que nació en el set de filmación de una película de cine. Cuentan que el protagonista de esta historia cierto día llegó muy tranquilo al estudio, con esa seguridad casi inconsciente que da la juventud. En cambio, la protagonista llegó más ansiosa, pero fuerte, con el porte que da el haber caminado mucho para cumplir un sueño. El 25 de enero de 1936, en Ohio, Estados Unidos, nació Diana Hyland. Para muchos que no la conocen, Diana fue una actriz de teatro, cine y televisión. Era una mujer muy hermosa, muy suave, tenía el cabello rubio, los ojos claros. Se adaptaba muy bien a los papeles que le proponían. Eso hizo que trabajara en innumerables series desde su debut en 1955 a la edad de 19 años. De hecho, hay una película de 1966 que se llama La Jauría Humana, en donde Diana tuvo un papel principal al lado de Marlon Brando, Jane Fonda y Robert Redford. Trabajó en Broadway en una obra de Tennessee Williams junto a Paul Newman. Y en el año 1976 aceptó trabajar en la película El muchacho de la burbuja de plástico, sin sospechar que ahí conocería a un gran amor. Y este gran amor se llamó John Travolta. John nació el 18 de febrero de 1955 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Fue el sexto hijo de Salvatore y Helen Travolta. Su familia era muy artística, de hecho su madre era actriz y profesora de teatro. Sus 6 hijos heredaron el amor por la actuación, tanto que el padre de la familia construyó en su propia casa una tarima con telón incluido para que los 6 hermanos Travolta desplegaran su arte en este escenario improvisado. Sin embargo, John sobresalía y no pasó mucho tiempo hasta que lo descubriera un representante que iba a hacer todo lo posible para que él se convirtiera en estrella. Y así fue que él se empezó a presentar en todas las audiciones que aparecían. En algunas quedaba, en otras no. Siendo muy jovencito, trabajó en varias películas haciendo papeles no muy trascendentes. En 1976 tuvo una participación bastante importante en Carrie, una película basada en un libro de Stephen King y dirigida por Brian De Palma. Y en ese año realizó su primer protagónico, llamado El muchacho de la burbuja de plástico. Era la historia de un joven que había vivido toda su vida adentro de una habitación de plástico, sin ningún contacto con el afuera, a raíz de una enfermedad muy rara que lo dejaba absolutamente sin defensas. En esa película, John Travolta conoció a Diana Hyland, quien interpretaba a su madre. Él era un joven actor que estaba en pleno ascenso de su carrera. Era talentoso, carismático. Sobresalían sus ojos. Eran llamativamente hermosos. Todo el mundo le auguraba un largo camino en el mundo del espectáculo. Ella era una actriz consagrada, había actuado mucho, tenía una gran experiencia y debería haber tenido un gran futuro. Él, 22 años, ella, 40. Y ninguno de los dos pasaba desapercibido. Aparentemente la atracción fue instantánea, pero todo había quedado hasta ahí. Claro, el contacto los fue haciendo cada vez más cercanos. Lo que se cuenta es que mientras las escenas que compartían duraban minutos, las charlas entre ellos duraban horas. Cada día se conocían más, se contaban sus vidas. Él le contó que tomaba clases de danza con Fred Kelly, el hermano de un actor y bailarín muy exitoso llamado Gene Kelly. Diana le contó que había estado casada con un actor llamado Joe Woodson, que se había divorciado el año anterior, que tenía un hijo con Woodson llamado Zachary, a quien adoraba. En medio de esas charlas eternas comenzaron a admirarse. Y así fue que entre toma y toma se enamoraron. Seguramente el romance comenzó antes, pero ellos lo anunciaron al finalizar la grabación. Esto impactó bastante a sus allegados y también al público.
Por aquel entonces, John era un ídolo juvenil, adorado por miles de adolescentes. Y ella tenía 40 años. Es decir, en una sociedad mucho más pacata que la que vivimos hoy, una pareja compuesta por una mujer bastante más grande que el hombre dejaba a todo el mundo sin aliento. No era considerada normal y recibieron millones de críticas, mucho más un tiempo después cuando contaron que se iban a ir a vivir juntos. A ver, los amigos a él le decían que estaba loco. El comentario más frecuente era: pero puede ser tu madre. Y con ella no se quedaban atrás. Le decían que él la iba a lastimar, que se iba a cansar, que la iba a terminar dejando seguramente por una chica mucho más joven que ella. Era una sociedad en la que aplaudían y felicitaban a los hombres que salían con mujeres jóvenes. Parecía ser como si ellos hubiesen ido en contra de lo que la humanidad consideraba aceptable. Había algo muy particular que caracterizaba a esta pareja: la risa. Los dos decían que nunca se habían divertido tanto con nadie hasta que se conocieron. Y agregaban que jamás habían ni siquiera imaginado sentirse tan enamorados. Convivían con el hijo de Diana, Zachary, y los tres conformaban una familia en la que no faltaba la diversión, la alegría, el amor. Diana aconsejaba mucho a John en cómo encaminar su carrera, sobre los proyectos que lo harían crecer más como artista. Se sentían tan bien, estaban tan felices juntos, que pensaron en comprarse una casa más grande. Pero también tenían otro proyecto, que era tomarse unas mini vacaciones en Río de Janeiro. Una noche, y sin previo aviso, John apareció con un traje blanco y zambando como un brasilero. La miró seriamente a Diana a los ojos y le dijo: esto es solo el comienzo. Y ella estalló de risa, y él también. Así era su vida, alegre, feliz, llena de risas. A finales de 1976, John recibió una llamada en la que le proponían ser el protagonista de una futura película que se llamaría Saturday Night Fever, fiebre de sábado por la noche. Y no solo eso, si aceptaba le aseguraban el protagónico de la versión cinematográfica de Grease, Vaselina. Su papel en Fiebre de sábado por la noche sería el de Tony Manero, un joven bailarín de 19 años que se pasaba las noches enteras en una discoteca. Para prepararse para este papel debería ir prácticamente todas las noches a diferentes discotecas para observar cómo se bailaba, intensificar sus estudios de danzas y practicar con un coreógrafo personal. Todo esto fue demasiado para John. Y ahí estuvo Diana, apoyándolo, aconsejándolo. Ella le dijo que aceptara, que este proyecto iba a cambiarle la vida. Y no se equivocó. Esa película revolucionó al mundo entero. Cambió la forma de bailar, cambió la estructura de las discos. Ahora eran majestuosas, con luces en los techos y en los pisos. Los jóvenes practicaban en sus casas toda la semana los pasos que realizarían los fines de semana en las discotecas. A partir del estreno del film, John Travolta se convertiría en la persona más conocida y deseada del mundo entero. Tanto que se decía por aquella época que era mucho más difícil comunicarse con él que con el mismísimo presidente de los Estados Unidos. Por otro lado, y mientras John vivía este proceso, a Diana le llegó la propuesta de protagonizar una futura serie televisiva que se llamaría 8 son suficiente o Con 8 basta, según el país. La historia se centraría en una pareja compuesta por Diana y por Dick Van Patten, y todos los conflictos, las alegrías, las tristezas que se le planteaban a esta pareja conviviendo con sus 8 hijos de diferentes edades. Ella aceptó esta propuesta con muchísima felicidad. Parecía que todo estaba increíblemente bien. John filmando la película que le cambiaría la vida y ella comenzando esta serie que sabía iba a resultar todo un éxito.
Pero como se dice, las cosas perfectas no duran demasiado tiempo. Unas horas antes del festejo de la noche navideña de 1976, Diana comenzó a sentirse mal, mareada, débil. Ya hacía unos días que se venía sintiendo así, cansada, débil, con dolor de espalda. Lo primero que pensó fue que estaba padeciendo un estado gripal y que tendría que esperar los días necesarios para que los síntomas desaparecieran, cosa que no ocurrió. Por lo que decidió visitar a un médico, le contó cómo se sentía y él entonces le realizó una serie de estudios. Ella y John estaban preocupados a medias, porque Diana siempre había sido una mujer muy activa, muy delgada, que iba y venía y por ahí no dormía bien, no descansaba bien o no se alimentaba bien. Ellos pensaban que tal vez tuviese un poco de anemia, porque ¿qué otra cosa podía tener? Lamentablemente se equivocaron, y mucho. Diana fue diagnosticada con cáncer de mama y necesitaría urgente una mastectomía. Después de salir del estado de sorpresa que les ocasionó esta noticia terrible, comenzaron a realizar los trámites y los análisis necesarios para que la operación se hiciera lo antes posible. Ya en aquel entonces el cáncer de mama diagnosticado a tiempo no tenía por qué ser fatal, pero tampoco en esto tuvieron suerte. Cuando la diagnosticaron, la enfermedad ya estaba muy avanzada y no había nada que se pudiese hacer para salvarle la vida. John la sostuvo, la contuvo, la animaba. A pesar de todo, la hacía reír. Ella también lo sostuvo en ese momento. Hablaban mucho, aún más que antes. No querían dejar nada por decir. Pero en pocas semanas, el cáncer prácticamente consumió a la actriz y ya casi no podía moverse. John abandonó la filmación de la película para poder quedarse a su lado, para mirarla, guardar su gusto, guardar su olor, para reír las últimas risas y compartir las últimas lágrimas. Él se mostró increíblemente fuerte. Había logrado guardar su dolor muy dentro de él. En realidad, lo que él quería era tomarle la mano con firmeza hasta el final. Quería que Diana se fuese en paz. El 27 de marzo de 1977, en Los Ángeles, California, Diana miró los ojos azules de su hombre por última vez y murió. En la casa que compartían, sus amigos y sus familiares se reunieron para recordarla. Había muchísima gente y si bien hablaban en voz baja, se escuchaba un murmullo constante mezclado con el nombre de Diana, cada tanto con alguna risa, cada tanto con algún llanto. En un momento todos callaron. De pronto John apareció con sus ojos llenos de lágrimas, serio como nunca antes nadie lo había visto. Parecía tener algo que le ardía en el pecho, pero al mismo tiempo algo de lo que no se quería desprender. Todos quienes estaban ahí quedaron asombrados por la forma en la que John estaba vestido. Tenía puesto un traje blanco que alguna vez había causado risas y había alimentado el sueño de un viaje de amor. Con el paso de las horas, la gente empezó a irse. Hubo alguien que quiso quedarse a acompañarlo, pero John dijo que no, que quería quedarse solo en esa casa, y así lo hizo. De pronto se encontró solo en el medio de esa habitación que antes había compartido con su amor y que ahora era dolorosamente suya. Cerró los ojos fuertemente. Quería aferrarse al calor de Diana que aún sentía en su cuerpo. Le pareció escuchar su risa y sonrió también. Pero al abrir los ojos, la risa de Diana se fue desvaneciendo, como su calor, y entonces entendió que había llegado el momento.
se sacó el traje blanco y lo guardó prolijamente en una caja que jamás volvería a abrir. Irónicamente, Diana fue galardonada póstumamente con un premio Emmy por su actuación en El muchacho de la burbuja de plástico, película que le cambió la vida. Y también se la pudo ver en 4 capítulos, de 8 son suficientes, los únicos 4 capítulos que ella llegó a grabar. Y John siguió viviendo casi por inercia. Terminó la película, se consagró, se convirtió en el hombre más exitoso del mundo. Y mientras lo veían actuar, cantar, bailar, nadie se daba cuenta de que se sentía más solo que nunca. Pasaron muchos años y mucha vida. El destino lo puso frente a dolores irremediables. Hace poco tiempo escribió: lo que yo aprendí de todo esto fue a vivir y a amar cada día como si fuese el último. Dile a los tuyos que los amas. No des todo por garantizado. La vida merece la pena ser vivida. Todos de una u otra manera conocemos algo de la vida de John Travolta. Películas, éxitos, rumores. Lo cierto es que con la muerte de Diana, John perdió una parte de sí mismo que jamás pudo recuperar. Tal vez para encontrarla debería abrir una caja que contiene un ajado traje blanco y el corazón de un joven de 22 años que luchó por amor, que se animó a vivirlo y que amó hasta el final, más allá de la vida y de la muerte. Hasta la próxima historia.